Bueno, yo deciros que conozco personalmente y conozco a personas que han estado en su consulta y que realmente hay un cambio de actitud en las personas que pasan con la consulta de Juanjo Valero. Y tenemos una gran suerte porque es uno de los profesionales en bioneuromoción, número 1, y agradecerle que esté aquí. Muchas gracias a ti. Así que aquí os dejo con él. Gracias, gracias Rosa. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Lo primero, gracias a Rosa, que la verdad es que gracias a ella estoy por estas tierras, ya hace un par de años o 3. Como decía, yo me dedico desde hace ya pues 10 años prácticamente al tema de la bioneuromoción, de las terapias, de las consultas en bioneuromoción. Para nosotros todo tiene que ver todas las enfermedades tienen que ver con un conflicto emocional de nuestro pasado, y yo me dedico, como decía, ya hace bastante tiempo, pero he hecho como un pequeño módulo, más que un taller es una conferencia, pero me gusta que esta conferencia, esta charla, pues sea un poco práctica también, porque veréis que las alergias es, entre comillas, de lo fácil de curar si localizamos el conflicto, como decía, siempre es un tema emocional, pero luego hay que hacer un cambio. Decía Rosa también muy bien, que bien, tengo personas que sí, que les funciona la consulta, pero lo importante no es cambiar nunca el cuerpo, o sea, no es cambiar nunca, curarnos físicamente, porque eso es el efecto, es la consecuencia. De lo que se trata es de sanarnos nosotros, de dejar de vivir en estrés diferentes circunstancias de nuestra vida que son las que nos enferman, ¿vale? En general, la mayoría de las enfermedades tienen que ver para nosotros con conflictos emocionales. También quiero decir algo muy importante, o sea, hoy vamos a tratar sobre las alergias e intolerancias, pero si os duele algo hay que ir al médico. Si tenéis un brote de algo, un síntoma de alguna cosa, hay que ir al médico. Lo que propongo es que una vez vayas al médico, que para eso están los médicos, trabajan muy bien en la sintomatología, luego si es necesario, pues lo que propongo yo es que luego hagamos una sesión, una vez estés tratando, haciéndote lo que tienes que tratar con la medicina, que hagas una terapia, una consulta de bioneuromoción para ver dónde está este conflicto que me está provocando esta historia, ¿ok? Pero una cosa no quita la otra, quiero dejarlo muy claro, porque nosotros no estamos en contra de la medicina, al contrario, la medicina hace lo que tiene que hacer, pero para nosotros hay que buscar algo emocional, ¿veis? Porque luego la curación es más rápida, ¿ok? ¿Entendido? Me queda claro, ¿verdad? Muy bien, vamos con ello. ¿No se me oye si no cojo el micro? ¿Sí? ¿Incluso para el que graba? soy mucho de moverme yo. Bien, ok, vamos a ello. Entonces, como decía, es una de las cosas rápidas entre comillas. ¿Hay gente con alergias aquí? Bien, vamos a verlo, si queréis. Ok, os voy a hacer una pequeña introducción para que veáis un poco qué dice la medicina y de qué se trata, cómo responde nuestro cuerpo ante una alergia. El principio, la definición etimológica de la alergia está acuñada por primera vez por el pediatra austríaco Clement von Spirket en 1906. Significado etimológico viene del griego alos y ergos, alos que quiere decir otro, diferente, extraño, alterado, y ergos que es una acción, una reacción, ¿vale? Por tanto es una reacción alterada de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Se me está oyendo bien? Sí, se me oye bien, ¿ok? Es que me gusta separarme un poco de aquí, y si no chillo más. ¿Es posible hacerlo sin esto, Juan Carlos? Bueno, ok, yo voy moviendo, si me decís que se va, me dais un toque. Entonces, la alergología es la especialidad médica y el alergólogo es el profesional médico, ¿vale? Entonces, la definición sería la siguiente: es una reacción de hipersensibilidad de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune al entrar en contacto con determinados alérgenos. Los alérgenos son aquellas sustancias a las que soy alérgico. ¿A qué sois alérgicos, por ejemplo? A la nuez. A la nuez, bien, pues el alérgeno sería la nuez, al gato, a la primavera, a las gramíneas, o sea, a los ácaros, aquello a lo que soy alérgico se le llama el alérgeno, ¿ok? ¿Cómo se produce la alergia? La alergia es la hipersensibilidad a una sustancia concreta que se inhala, se toca y produce unos síntomas característicos. Cuando un alérgeno penetra en el organismo, el sistema inmunológico responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados inmunoglobinas. Estos anticuerpos se fijan en las células del sistema inmune
como serían estas de aquí, el mastocito, llamadas mastocitos que están en las mucosas de la piel, nariz, bronquios, etcétera. Por eso reacciona todas nuestras mucosas, ¿eh? La sucesiva exposición al mismo alérgeno hace que cada vez haya más anticuerpos y que estos puedan unirse al alérgeno sobre los mastocitos. La unión del alérgeno con los anticuerpos provoca que los mastocitos liberen mediadores químicos, en particular la histamina, que es la sustancia almacenada dentro del mastocito y que se libera durante la alergia. Por eso los médicos nos recetan antihistamínicos. El mastocito, cuando por primera vez está en contacto con el alérgeno, crea unos anticuerpos, pero si esto, cada vez que me pongo delante de ese alérgeno, el cuerpo reacciona. Os lo explico porque veréis que siempre hay un primer impacto y luego sucesivos impactos. O sea, hay un programante que se le llama, vivo una situación estresante delante de ese alérgeno y el cuerpo cada vez que está delante de ese alérgeno reacciona. Ahí aparece el brote, ¿ok? Como solución. O sea, quiero que entendáis también que al final nuestro cuerpo no se pone enfermo porque sí. O sea, lo que el cuerpo está haciendo es respondiendo a un conflicto y está intentando solucionar una historia, un conflicto dramático. Ahora lo veremos, con casos. ¿Qué tipos de alergias tenemos? Bueno, pues a las plantas, a los alimentos, a los animales, al hogar, lo que hablamos antes, gramíneas, polen, ciprés, perros, gatos. ¿Alguien a gatos o a perros hay aquí? Bien. ¿Un poquito? ¿Al perro? Bien, genial. ¿Hace poquito? Bueno, mejor porque está fresquito el tema. El conflicto está fresquito. ¿Vale? Todo tipo de alergias serían estas. Se contactan con los alérgenos a través de los 5 sentidos. Ya sabemos que con la piel, con el gusto, con el olfato, con la vista, con los ojos. Cuando vivo un conflicto de contacto importante, reaccionará una parte de mi cuerpo que es la piel. La piel es nuestro envoltorio. Con esto nos relacionamos. Entonces tiene que ser siempre un conflicto con algo que quiero estar en contacto o que no quiero contacto. Siempre va a ser un conflicto de querer estar en contacto o no querer contacto. El gusto, la nariz, algo que huelo que es peligroso. ¿Entendéis la idea? O sea, hay un conflicto en mi vida que es peligrosa, que vivo con peligro, y cada vez que repito esa historia, una historia parecida, reacciona esa misma parte de mi cuerpo. ¿Okay? O sea que por todos estos, por cada sentido puedo recibir la información. Y luego los síntomas, ¿cuáles son? Bueno, pues asma, inflamación en la pared de los bronquios, tos, sinusitis, rinitis, en los ojos puede ser conjuntivitis, lagrimeos, en la piel puede aparecer urticaria, inflamación, picores, dermatitis atópica o eczemas, en los oídos picores, etcétera. En el aparato digestivo, malestar, dolor, gases, gastritis, aftas, cada sistema. Cada aparato pues recibe de una manera u otra la información. Y luego la anafilaxia, que es un cúmulo de síntomas muy bestias, que rápidamente tienes que ir a tratarte porque es incluso peligroso para la vida. ¿Okay? Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Para que se entienda, es un poco la teoría, pero imaginaos, esto es así de rápido, entre comillas. Imaginaos un caso real de hace poco, que también lo tengo en YouTube, tengo un canal de YouTube y tengo varios casos expuestos, de una mujer que estaba en una charla como esta ahora mismo y me dice que es alérgica al gato, ¿vale? Entonces, le pregunto, ¿desde cuándo? ¿Tiene 50 años esta mujer? Le digo, ¿desde cuándo tienes la alergia? Me dice, desde los 5 años, ¿vale? Entonces, si tiene 50 y tiene la alergia desde los 5 años, el conflicto, si yo soy alérgico al gato, he vivido un conflicto dramático con un gato. Si soy alérgico al ciprés, he vivido un drama delante del ciprés. Si soy alérgico al polen, he vivido un drama delante del polen. Si soy alérgico al polvo, he vivido un drama delante del polvo. ¿Por qué hay mucha gente, por ejemplo, que es... muchas personas son alérgicas al polvo y menos a las jirafas? ¿Por qué? Porque polvo hay por todos sitios y vivir un conflicto delante de polvo es mucho más fácil, mucho más difícil una jirafa o un avestruz. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en Galicia seguro que hay muchas personas alérgicas al marisco. ¿Por qué? Porque es más fácil
estar en contacto con marisco y vivir un conflicto emocional, ¿vale? Entonces explico este caso de esta mujer, como yo ya sé esto, cómo funciona así, le digo, bien, pero si tú a los 5 años te aparece el primer brote de alergia, le pregunto, ¿qué drama, qué conflicto emocional estás viviendo a los 5 con un gato? Entonces me empieza a pensar, ¿vale? Eso fue después de una charla que hacía de curso de milagros, empieza a pensar y me dice, no, yo no recuerdo nada. Digo, no, tiene que haber algo. Si tú a los 5 el cuerpo reacciona de esta manera, la enfermedad siempre es un intento de curación. O sea, nuestras células no hacen una enfermedad porque sí, todas nuestras células lo que intentan es sobrevivir, el cuerpo intenta sobrevivir el máximo de tiempo, por tanto, esa reacción es un intento de solución, un intento, luego evidentemente de según qué enfermedades puedes acabar muy mal, ¿no? Pero el cuerpo siempre está intentando sobrevivir. Entonces le pregunto, bien, a los 5 ¿qué te aparece con un gato? Me dice que no, y luego 10 minutos después dice, hostia, sí, me acuerdo, le baja del inconsciente algo que está muy tapado. ¿Por qué está muy tapado? Porque recordar aquello es muy duro, recordar aquello cada día de mi vida es muy duro, entonces el inconsciente lo guarda. ¿Y cuál era el conflicto? Bien, que esa niña de 5 años, imaginaos, una niña de 5 años, se encuentra un gato pequeño en la calle enfermo, ¿vale? Un gatito pequeño y se lo lleva a su casa y está 3 días cuidando al gatito, ¿vale? Al tercer día se le muere el gato. ¿Quién se le muere a esa niña en los brazos, en las manos? ¿Quién se le muere? Un hijito, un hijo. O sea, a una niña de 5 años se le muere un hijo. Es tan bestia, el impacto es tan duro que el inconsciente graba eso, piel de gato, olor de gato, pelos de gato, como dramático. ¿Lo veis esto? Entonces, ahí no aparece la alergia, ese es el programante, ahí está el conflicto, el drama. Cada vez que esta persona se pone delante de un gato, esta niña se pone delante de un gato, aparece el brote como solución, entre comillas. Tu inconsciente está diciendo, ojo, que estás a punto de vivir un drama parecido a aquel. ¿Lo veis esto? Entonces, a cada momento de su vida que ve un gato, el inconsciente le recuerda la historia. Entonces, ¿cómo se curó? Fijaos, se curó allí mismo. Por eso digo, esto es fácil, esto lo bueno de esto es que funciona o no funciona, pero no hace daño, ¿eh? O sea, el que tenga alergias aquí, ahora si queréis lo podemos hablar un poquito, y funciona o no funciona, pero no hay efectos secundarios, ¿vale? Entonces, le dije, bien, esta historia, por primera vez en la vida, esta mujer con 50 años toma conciencia de que ese fue el drama. Y su inconsciente, su cuerpo, ¿qué hace? Estar alerta siempre al tema de gato para no sufrir la misma historia, ¿ok? ¿Lo veis esto? ¿Veis la lógica? Quiero que veáis la lógica, ¿eh? Entonces, ¿qué le dije? Bien, ahora ya lo tienes, acepta esta historia, comprende, porque en el fondo siempre hay culpa, hay resentimiento, porque claro, ¿qué vivió la niña con 5 años? No hice suficiente por ella, por el gatito tenía que haber hecho más, es un tema de culpa, hay un resentimiento, hay algo muy duro en su historia y no se permite ver aquello. Entonces le dije, ya lo tenemos, ahora ¿qué tenemos que hacer con esta historia? Por primera vez en tu vida ya lo sabes y ahora acéptatelo, permítete recordar aquello y permite recordar que hiciste lo que subiste y lo que pudiste con esa historia. No hay un resentimiento, no hay culpa, o sea, el cuerpo está en alerta siempre desde aquel día, ¿lo veis esto? Entonces, cada vez que se ponía delante de un gato, el cuerpo reaccionaba. Entonces, bueno, pues lo vio clarísimo, se emocionó a la mujer, comprendió que pues, le encantan los gatos. Bueno, a la semana siguiente me envió fotos con gatos enormes, flipando a la mujer, hostia, no podía tocar un gato desde 30 y pico de años, y la mujer ahora con gatos, ¿eh? ¿Veis la idea? Entonces, si yo tengo una alergia, he vivido un conflicto relacionado con ese ambiente en el que estaba viviendo, ¿vale? Entonces, para hacerlo práctico, si queréis, o sea, ahora tengo aquí un esquema, normalmente se nos graban las historias en la edad temprana, en la infancia, en la niñez, porque es cuando somos más emocionalmente más débiles, y ahí se nos graban los dramas y los conflictos. Cada vez, aquí grabo el drama, el conflicto, cada vez que me pongo delante del alérgeno, el que fuera, el cuerpo recuerda el primer drama. ¿Lo veis esto? Entonces la curación es tomar conciencia de cuál es el drama. La tarea mía es localizar el conflicto con la persona, darse cuenta y empezar a vivir de otra manera. Por eso lo importante es que nos demos cuenta de que lo que nos enferma son nuestros miedos, son nuestras creencias, son nuestros resentimientos, son nuestras culpas. Si todas las niñas, por ejemplo, todas las niñas
que tengan un gatito con 5 años y se les muera, ¿van a tener alergia al gato? No. No, solamente quien lo sufra, quien lo viva sufriendo. La palabra siempre es sufrimiento. Si me permito, si me acepto que hice lo que supe y lo que pude, es muy difícil enfermar. ¿Entendéis la idea? ¿Vale? Entonces, para hacerlo práctico, ¿tenéis casos vuestros que queráis explicar? ¿Alguien que quiera curarse de una alergia, por ejemplo, así de fácil? ¿Hay alguien que quiera curarse? Vamos a probar, vamos a probar, ¿eh? ¿Tú, por ejemplo, a qué eras alérgico? Sí, yo tengo alergia cuando cambia la temperatura y al frío. De hecho, ahora Estás en plena ebullición. Pues vamos a verlo. Ok, muy bien. Vamos a verlo. Muy bien. Vamos a empezar allí y luego repartimos, ¿vale? El que quiera, ¿eh? Esto se está grabando, pero si hay temas personales, se va a cortar. O sea, quedaos tranquilos. ¿Sabes por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque la curación, ¿sabéis lo que es? La curación es, o la enfermedad concretamente es, antes morir que explicar esa historia. Y esa historia es la que me está enfermando. Por eso hay que ir a lo íntimo, a lo profundo, a lo de verdad. Las células no engañan, las células van a lo íntimo, a lo profundo. Entonces, yo cuando ahora aquí hablemos, lo que aquí sale, aquí se queda, propongo, ¿vale? Porque son historias duras. O sea, fijaos, la alergia, cualquier tipo de enfermedad, siempre es un drama. Si no es un drama, no me afecta, ¿entendéis la idea? Y por tanto no respondo a eso. Voy a hacer una charla, no sé si lo han comentado, sí, creo que lo ha comentado Rosa. Mañana hago una charla gratuita en Valencia, doy una charla a las 7. Tenéis papeles por ahí, os los repartirán a las 7 sobre todas las enfermedades en general, el árbol genealógico, etcétera. Y el domingo, pasado mañana, pasado mañana el otro, un taller. Voy a hacer un taller de todo un día, donde vemos todas las enfermedades y cómo salir de ellas, ¿vale? Es muy interesante, es un antes y un después en la comprensión de las enfermedades, ¿eh? Bien, hecha esta cuña. Lo digo porque ahora vamos a hablar solamente de alergias, pero todas las enfermedades, entendiendo las alergias, las enfermedades funcionan más o menos igual, ¿eh? O sea, es muy interesante también, ¿eh? El tema de mañana. Entonces, vamos a ver. Te voy a explicar algún caso resuelto para que veáis qué tipo de conflicto busco, ¿eh? Es un tema parecido al del gato, ¿vale? Esta es tu línea de vida, aquí naces tú, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? José, aquí nace José, ¿y ahora qué edad tienes? ¿Ya no te acuerdas? Hombre, a una mujer también se lo pregunto, pero ¿lo puedes decir o qué? 55, un niño. Vale, muy bien. Entonces, ¿cuándo es la primera vez en tu vida que notas esta historia con el frío, con la humedad? ¿Cuándo es la primera vez en tu vida que dices, coño, qué me pasa, que tengo una alergia? ¿Con qué edad? ¿Con 10, con 20? 39. Esta es la primera vez. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas dónde estabas? Sí. Dime. Yo trabajaba en una oficina, entonces cuando venía el frío, el aire acondicionado. Muy bien, o sea. ¿Y así qué? Vale. Con los 39 es la primera vez, pero claro, acordaos del gatito. Esta chica, esta niña con 5 años, a los 5 graba el drama, ¿ok? Hostia, se me ha muerto, no hice lo suficiente, tenía que haber hecho otra cosa, ahí está su drama y lo escondo. ¿Por qué lo escondo? Porque acordarse cada día de su vida del gato es para morirse, o sea, no lo podría aguantar. Solución inconsciente, taparlo, pero estoy alerta, los sentidos están alertas. Si hubiera habido una silla amarilla allí, esa niña cuando ve una silla amarilla no sabe por qué se sentiría mal. ¿Okay? Todo, el cuerpo lo graba todo, con la vista, con el oído, con el tacto, con el olor, todo, ¿eh? Entonces, esa niña lo tapa, pero ahí está, el conflicto es a los 5 años. ¿Cuándo va a aparecer la alergia? La próxima vez que se ponga delante de un gato, que será una semana después o 5 años después. Entonces, cuando tú estás aquí con la historia del frío, esta es la segunda vez que estás delante del conflicto. El conflicto no está aquí, ¿me entendéis? Cuando el cuerpo reacciona es como el gatito, ya ha pasado un cierto tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué drama vives tú antes relacionado con vivir en una situación de frío, ¿no? Me estás diciendo frío, humedad, conflicto. O sea, duro, dramático.
¿Os están viniendo cositas a los que tenéis alergias con vuestras historias? ¿Verdad que sí? Luego, si queréis, las sacamos. Entonces, ¿qué drama vives para que tu cuerpo reaccione a partir de esa historia delante del frío? Te voy a explicar, dime, ¿te viene algo? No, digo que es una pregunta. Bueno, pero ya sabes que es por eso, que no es lo mismo que no saberlo, ¿ok? Te voy a explicar un caso para que veas qué estoy buscando, o dos casos incluso, ahora me vienen. Este caso es un hombre de tu edad más o menos, que toda su vida me dice, hostia, me pasa con la humedad que no puedo y tal y cual, ¿no? Entonces le pregunto de qué trabaja, y trabaja en la calle, arreglando temas eléctricos en la calle y tal, ¿no? Es como arreglando historias de ayuntamientos, no sé qué historia, estaba siempre en la calle arreglando historias de electricidad. Ok, y le pregunto, bien, ¿desde cuándo tienes la alergia? Uy, no, la alergia la tengo desde esa época, ¿vale? Entonces, en esa época, hacía, no recuerdo exactamente, 10 o 15 años, que estaba arrastrando la historia, ¿me entiendes? Entonces le digo, bien, si eso está ahí, es que es una reacción a un conflicto donde la humedad era muy dura y muy sufriente para ti, era muy duro. Y me dice, ostras, lo mismo que tú ahí, es verdad. Claro, hay que ir a lo íntimo, a lo profundo. Lo que no se puede explicar, no lo expliques, pero te estoy diciendo que tiene que haber algo dramático para que el cuerpo intente solucionar, ponerse en alerta cuando estás en la humedad. ¿Entiendes la idea? Y me dice, ostras, sí, mi padre era campesino, estaba toda la vida trabajando en el campo y me obligaba a mí a trabajar, lloviera, no lloviera, hiciera frío, hiciera calor, sobre todo cuando hacía mucho frío lo vivía muy mal este chico, este niño, que graba en su inconsciente humedad, drama, conflicto, sufrimiento, cada vez que se pone delante de la humedad, es decir, el día que va a la calle a trabajar y hay humedad, su inconsciente le recuerda el conflicto con su padre. Lo que nos enferma, es otra cosa importante, es lo emocionalmente cercano. Si pasa alguien por aquí y te insulta, te dura una hora el conflicto. Si te insulta tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermano, la cuñada, ese es el drama que arrastramos. Entonces siempre es lo emocionalmente cercano, y eso es la familia. La familia o el trabajo, en segundo lugar siempre es el trabajo, porque es como una segunda familia, ¿ok? Entonces te viene algo, es decir, para que tú reacciones aquí, ¿vale? Esto es un día antes, un año antes, 2 años, o sea, esta es la segunda vez, la primera vez que reacciona el cuerpo fácilmente es antes, poco antes, ¿Te viene algo en mente? No. Sí, recuerdo, por ejemplo, una noche que estábamos en una tienda de campaña en Guadalajara y pasamos mucho frío. ¿Cuánto tiempo? Bien, ¿y cuánto tiempo hay? 22. No, pero fíjate, tiene que ser, si tenías 39, ¿y fue duro aquello? ¿Fue dramático? No, fíjate, dramático, tiene que ser dramático emocionalmente hablando, ¿sabes qué te digo? O sea, estás viviendo, ya ahora me lo invento, en la tienda de campaña y el frío es soportable. Lo que no es soportable es que, ahora me lo invento todo, que no te conozco de nada, en esa tienda de campaña te peleaste con la novia o con tu hermano, y eso fue muy duro, eso fue durísimo, lloré, lo pasé muy mal, y el cuerpo graba el ambiente, y el ambiente era húmedo. Entonces, ¿lo entiendes? Por ejemplo, me lo invento. Quiero que veas qué tipo de drama estoy buscando. Entonces, ante una situación de frío, tú lo viviste mal, muy mal. Entonces el cuerpo, por eso no puede irse muy atrás, aunque luego puede haber un programante de pequeñito, da igual. Para que aparezca aquí, poco antes ha habido algo, yo qué sé, ahora me lo invento también. Estás en el trabajo y discutes con el jefe, con un compañero, y está a toda marcha el aire, ¿vale? Y eso es muy dramático, me quitan de sección o lo que fuera, una historia de estas. Cuando grabo ese ambiente, cada vez que voy a un ambiente de frío, repito la historia. ¿Veis la idea? Te estoy dando pistas para que busques. Lo dejamos aquí, si te aparece nos lo dices, pero esta es la idea. Entonces, cuando encuentres la historia, que normalmente sale, repito otra vez que normalmente sale. ¿Por qué sale? Porque tiene que ser algo muy duro, no es un mal rollito con alguien. Tiene que ser algo duro, si no, el cuerpo no se pone alerta porque sí, tiene que ser algo duro. Entonces, cuando lo encontraras, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que eso es lo que te está poniendo el cuerpo en alerta, aceptar la historia, permitir lo que sucedió. Eso hay una alerta, un resentimiento, aunque esto es peligroso, ¿me entiendes? ¿Vale? ¿Quién tenía casos que les han venido a la mente? ¿Quieren hablarlo? ¿Hay alguien? Dime, sí.
¿Qué te ha venido de lo que hemos hablado? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, eso es... Bien, una cosa es tener miedo al médico o el síndrome de la bata blanca, porque... Sí, pero una cosa es... Sí. No, pero ya te digo, nosotros no estamos en contra de la medicación. Si la medicación funciona muy bien y los síntomas te los solucionan, no tenemos que ir en contra de ello, pero vamos a buscar cuál es la historia que hay detrás, la historia emocional. O sea, una cosa es que yo tenga miedo a los médicos porque lo he vivido mal, y otra cosa es que tenga una alergia a un medicamento concreto. Entonces ya es otra historia, es que alguien ha vivido un drama. Por ejemplo, la gente que acostumbra a tener alergias a los medicamentos, es que en la familia ha habido alguien que lo ha pasado muy mal, ha estado muy enfermo, ha habido muchos medicamentos allí y ha sido el drama de su vida, que aquella persona desapareciera de su vida, y el inconsciente graba medicación, conflicto, y cada vez que veo medicación recuerdo el drama de mi vida, ¿entendéis? Pero siempre mirad esto, que es un intento de solución. O sea, el cuerpo te pone en alerta, pero es un intento de solución, no va contra ti el cuerpo, te dice, ojo, vigila que vas a repetir una historia parecida a aquella, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo que quiera curar? Al sésamo. ¿Desde? Bien, ¿y qué conflicto has vivido tú viendo esto? ¿Intolerancias al gluten o lactosa hay alguien? Yo tengo intolerancia a lactosa. Bien, ese es otro tema. ¿Tú también? ¿Gluten también? Yo acabo de descubrir una cosa. Vale. Tengo alergia a las nueces. Bien, ahora explicaré algún caso de nueces. Basándome en lo que estás diciendo, Sí. me acuerdo estar encima de un nogal Sí. comiendo nueces, Muy bien. comiéndolas, ¿Lo oís? pero el pelo no lo puedo tirar. ¿Vale? Vale, ok. ¿Cómo está ahí? Vale, vamos a ver si te acompaño. Cuando tengo historias con el sésamo, he vivido un drama con el sésamo. Desde hace 5 años, pues lo mismo, busca por ahí, verás cómo te va a parecer. Como todas las tardes en invierno a los nogales, a comer nueces, y un día determinado, pero no sé, no puedo mirar. Bien, explicaré un otro caso sobre los frutos secos. La nuez concretamente también era esta persona. Si yo soy intolerante a los frutos secos, he vivido un drama comiendo frutos secos. Comiéndolo yo, viendo frutos secos, tocando frutos secos, ¿vale? Entonces este caso es de un hombre, una mujer, en este caso es una mujer que tiene, me dice que tiene intolerancia, no puede comer nueces desde, no recuerdo ahora si hacía 5 o 8 años, ya no me acuerdo. Le pregunto, bien, ¿qué drama has vivido con respecto a los frutos secos en tu vida un poquito antes? Si hace 5 o 6 años, un poquito antes. Y aparece. O sea, es muy rápido, porque es un conflicto dramático. Me dice, hostia, le digo, ¿quién come frutos secos en tu casa? ¿Quién es el típico que le gusta comer frutos secos? ¿Quién es la persona que le encanta comer frutos secos? Y me dice, mi padre. Y digo, ¿y qué pasa con tu padre en aquella época? Pues el drama de su vida, un padre maltratador, un padre violento, un padre que constantemente la perjudica. Entonces, ¿qué graba su inconsciente? Para su inconsciente, cuando sale del drama, cuando sale de casa, perdón, cuando está en los frutos secos, está en su padre, en el conflicto con papá, porque era violento, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo reacciona a esa historia, ¿lo veis? Y se curó tomando conciencia de esa historia. Entonces, si tú eres, en tu caso es las nueces, has vivido una historia, un conflicto con tema de nueces. ¿Te viene algo que se pueda explicar? Sí, me acuerdo, pero Bien. no, el final no, o sea... No el final, no el principio. Sí, en un sitio en mi pueblo donde había muchas nogales, Sí. vamos a comer los chiquillos nueces. Bien, muy bien. Pero ¿desde cuándo tienes la alergia? La clave es ¿desde cuándo? Pues desde ¿Qué edad 7 tienes? años. ¿Antes? Ahora tengo 59 59. y lo grito.
Perdón, con perdón. Yo a las mujeres lo hago con perdón. ¿Y desde qué edad? Pues desde 6, 7 años. ¿Desde esta edad tienes el tema con las nueces? Pues ya está. Sí. Bien. Y si tenías 6 años, ¿qué conflicto vives a los 5, a los 4 con las nueces? No es que iba a un nogal, muy bien. ¿Qué pasa en ese nogal? No lo sé, es lo que veo, que está ¿Qué? ya ha pasado algo y no lo veo, no, lo tengo muy guardado. Pero lo que es importante es saber desde cuándo tienes el brote. Empieza a tener brotes. Desde muy pequeña, a partir de esa edad, se me hincha la lengua y ya no como. Como nueces no pasa nada. Pero Bien. se me hincha la lengua. ¿Qué son las nueces para tu casa? ¿En casa? Lo mismo que te... Las almendras, las avellanas. Bien, pero las nueces concretamente, ¿lo otro lo puedes comer? Sí. Bien, ¿qué pasa con las nueces en tu casa? O sea, ¿quién le gustan las nueces en tu casa? ¿A quién le gustaba ir a buscar nueces? Por ejemplo, a esa edad... Es como si yo estuviera en el hogar y hubiera hecho algo, o algo que me hubiera... Sí, muy bien, es fácil que sea el conflicto es en el nogal y lo tenga tapado. Claro, porque acordarme de esto, claro, a esa edad, con 6 años, ¿qué pueden ser? Que me guste un niño, me guste alguien, veo un rechazo, vivo un rechazo emocional. ¿Tú tienes algo allí? ¿Ibas con amiguitos allí? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó allí? Es que no lo sé. ¿Pero pasó algo? ¿Te suena que pasó algo? ¿Qué pasó algo? Bien, pues tenlo en mente. No veo el caso. No veo, me falta... Si fuera ahí, es duro, pero te acordarías. Aunque A haya veces... puesto un tupido velo ahí. Sí, pero el inconsciente cada vez que estás con las nueces te lo está recordando. O sea, cada vez que estás con las nueces estás recordando un conflicto, ¿entiendes? Entonces, una pregunta. Sí, preguntadme. ¿Intolerancia lactosa puede ser un conflicto con la madre? Sí, el tema de las intolerancias, o sea, simbólicamente, el tema de las intolerancias tiene que ver, mamá es simbólicamente alimento, físico y emocional, mamá alimenta. Entonces, cuando estoy en intolerancia a la lactosa, es un conflicto con la mamá. Cuando estoy con leche, es un conflicto con mamá. La persona está en un resentimiento con la madre. ¿La madre es culpable de algo o no? Es cómo curamos el tema de la lactosa. ¿Hay alguien, aparte de ti, había alguien más aquí con la lactosa? Bien. Y la pregunta es, ¿qué tal con mamá? Mal. Bien. Claro, normal. O sea, De hecho, me dio un infarto. sí. Y a raíz del infarto no he podido tomar leche. Bueno, no, el infarto es otra historia. Puede haber coincidido, pero es otra historia. No, pero fue a raíz de ahí. Sí, pero no, esa es otra historia. La intolerancia a la lactosa es un conflicto con mamá o con la función mía de mamá. Es un conflicto pero es importante, o sea, la curación no tiene que ver con que cambien los demás. O sea, si yo soy intolerante a la lactosa es que tengo un resentimiento con mamá. ¿Pero mamá tiene que cambiar algo? No. Soy yo que tengo que empezar a mirar a mamá de otra manera. Por eso me afecta, porque vivo a mamá de una manera con resentimiento, etcétera, etcétera. Por algo de la historia que viviste, si todavía estás sin intolerancia a la lactosa, es que el conflicto está activo. Esté en viva o no esté viva mamá, es posible la curación, porque lo que tengo que cambiar es mi percepción de mamá, no a mamá. ¿Me entendéis la idea? ¿Tú también te cuadra lo tuyo? No, a ella, a la que también está, más o menos. ¿Qué más? ¿Algún caso práctico? ¿Alguien más? Dime. Bueno, yo es un poco diferente. Yo tengo una hija de 5 años Sí. que desde hace unos 6-7 meses le sale una reacción muy fuerte de dermatitis. Ajá. Sí que me cuadra todo lo que estás hablando, porque es una niña súper sensible, Muy bien. llora por cualquier cosa, cualquier gilipollez es un drama enorme. ¿Meses? ¿Me estás diciendo meses? ¿5 o 6 meses? Al principio de este invierno es cuando le salió la primera. No, digo que ella, ¿qué edad tiene ella? Tiene 5 años. Ah, 5 años, vale. ¿Cómo podríamos investigar un poco una niña tan pequeña para intentar solucionar el tema? Bien, aquí hay dos temas. Hemos explicado antes que la piel tiene que ver, es nuestro envoltorio, y con esto nos relacionamos. Entonces, un conflicto con quiero estar en contacto con alguien y no me dejan, o no quiero contacto y me obligan, y reacciona la piel, ¿vale? Nada es casual, Entonces, ¿qué parte de su cuerpo, sobre todo? Sobre todo brazos y cuerpo.
Entonces ella está viviendo, hay dos temas, aquí estamos en la frontera de que es su historia y una historia de la mamá, porque es muy importante también la historia de mamá, ¿por qué? Porque cuando la mamá está embarazada, en el ambiente materno son 9 meses enteros, que es toda una vida, por tanto es un conflicto, o sea, todo lo que la mamá vive de bueno, lo graba a la hija y el hijo. Todo lo bueno, que es el 90%, pero el 10% de conflictivo que mamá vive, también el hijo lo somatiza de alguna manera. O sea, ese vínculo emocional es sangre con sangre, cuerpo con cuerpo, emoción con emoción, un solo ser. Por tanto, cuando se pare, no se corta ese vínculo. Todavía hay un vínculo muy fuerte emocional, ¿me entendéis? Entonces, hasta los 5, 6, 7 años, todavía tiene mucho que ver con la madre. Pero lo que podríamos ver es, enfocándome en que fuera la niña, ¿qué conflicto de separación puede estar viviendo desde hace cuánto, 4 o 5 meses ella? 6, 7 meses. ¿Dónde le afecta? ¿En qué parte del cuerpo me has dicho? ¿Brazos? Bien. Un bebé, un niño pequeño se acerca a mamá o se acerca a papá, porque al final es una historia de que si fuera la historia suya, estamos en el límite, sería una historia que ella resiente como un conflicto de separación. Por ejemplo, ahora me lo invento, quiero que busques por ahí. Puede ser que desde esta edad, desde que le aparece, pues mamá se va más a trabajar o papá se va más a trabajar y ella queda como aislada, se separa de algunas amistades, de algunos amiguitos, de algún familiar. Algo de eso tenemos que buscar. Eso es lo que tendrías que buscar, ¿vale? Sí, eso es. Sí, es lo que decía antes. Es un tema de necesito contacto y no lo tengo, o no quiero contacto y lo tengo. Esas dos historias van por ahí, ¿vale? Eso es lo que tenemos que buscar ahí, ¿vale? Mirándolo por ahí, quizá era una niña que tenía muchas rabietas a los 3, 4 años. Y hablando con psicólogos nos aconsejaron que hay que dejar un poco esta rabieta que evolucione. Por ejemplo. Para que se pase. Realmente se han pasado y a la niña es un gol. Pero puede que haya sido un trauma que no será atendida durante esa rabieta. No, es más un contacto emocional, es más un tema emocional de contacto físico real, Para mí es un tema más de acercamiento físico o de separación física. Acercamiento o separación, ¿entiendes la idea? Un apego muy grande o un desapego muy grande o una historia de estas, ¿vale? Por ahí tendríamos que buscar. Dime. ¿Pero para qué tema me hablas? ¿Para la lactosa? Sí. A los 16. Mi madre se encontraba mal, mi padre estaba trabajando en el turno de noche y me pidió que me acostara con ella. Claro, si era con ella, Sí. y resulta que esa noche mi madre sufrió un ictus. Wow. Y por pelos. Muy bien. Por pelos. Digo, mi padre a las 5 de la mañana, y bueno, mi madre estaba muy mal, y yo, la verdad, es más, ahora tengo 55 y me cuesta decirlo, pero me he sentido siempre culpable de no haber sido capaz de estar despierta, más despierta, y darme cuenta y no sé, hacer algo antes de que me va a despertar tantas horas. ¿Y la intolerancia cuando te aparece? ¿Más o menos a esa edad la intolerancia? ¿Más o menos a esa edad? Un poco más, No. unos años después. No, unos años no. Si te está la historia con tu madre ahí y la intolerancia tiene que ser seguida, poco tiempo después, porque a mamá la ves cada día. No, eso es una historia con un resentimiento con mamá. Por ejemplo, eso me valdría si mamá me obliga a dormir con ella, si yo no quiero, si tengo un rechazo con mamá, ¿me explico? Mamá simbólicamente es la leche, entonces hay un rechazo a la leche que es mamá, No, lo que tienes que buscar, ¿desde cuándo estás con la intolerancia? Poco tiempo antes, ¿qué pasa con mamá? Y la clave, fijaos, aunque no encontremos ese que sería el programante, la clave de la lactosa y aquí también, está en ti, o sea, la curación está en mí. No se trata de curar la enfermedad, se trata de sanar mi percepción del otro, sanar la percepción a mamá, la mirada a mamá, sanar la historia con mi madre. Mamá hace como sabe y como puede, por tanto mamá no es culpable de nada, ni papá ni nadie es culpable de nada, es como estoy interpretando eso. Como yo interpreto eso, mi cuerpo va a responder, ¿ok?
Entonces se trata de el ejercicio, aunque no encontremos la causa, es empezar a interpretar, a ver a mamá de otra manera, aceptar a la mamá que es, digo yo mucho. Más que perdonar, yo estoy mucho en el curso de milagros, sabéis que el perdón del curso de milagros es transformador, pero hay gente, es una visión más espiritual de la vida, pero no hay que estar ahí. Pero sí que hay un tema de aceptación, de comprender que mamá hace lo que sabe y lo que puede con lo que vivió en su historia, que papá hace lo que sabe y lo que puede como lo que vivió en su historia, y que nunca hay culpables, nunca nadie es culpable, es como yo estoy interpretando cada uno de con los que vivo. Esta es la clave, ¿me entendéis la idea? ¿Entendéis la idea? No tenemos que curar la enfermedad, tenemos que empezar a vivir de otra manera mis resentimientos contra los demás, que esos son los miedos, las culpas. ¿Eh? ¿Lo veis? En el fondo siempre hay miedo y culpa. Dime. En este caso, podría ser también que la persona, a lo mejor, en su rol de madre no tiene ningún problema, ¿no? Podría ser. Sí, exacto, sí, lo he dicho antes también. Es un resentimiento contra mamá o en mi función materna, mi función como madre también. Ahí puede estar también la lactosa. ¿Eh? ¿Cómo? Una persona que quiere ser madre y no puede, por eso puede ser también. No puede, o lo vive mal. Más que no puedes, lo vive mal. Me siento culpable por cómo hago de mamá, por ejemplo. Básicamente hay culpa, siempre. Sin culpa es difícil enfermarse. Siempre es un juicio contra mí mismo. Siempre es un resentimiento contra mí mismo. ¿Lo veis esto? ¿Lo estáis viendo? ¿No me explico o no me explico? Yo lo veo más como una protección. Bien, es un instinto, es una protección biológica. El cuerpo, hostia, vivo este drama, vivo aquel drama, y el cuerpo se pone en estrés, en alerta, porque creo que aquello es muy peligroso. La verdad es que no lo es de peligroso, pero yo interpreto que sí, por eso lo que hay que cambiar es la interpretación, la mirada, la manera de hacer. ¿Lo veis esto? ¿Alguno más? Yo ya sé lo que me pasó en el hogar. Mira, ya tenemos la respuesta, ya se ha curado una. Vamos a ver, antes de que lo digas, fijaos, esto funciona o no funciona, pero si funciona, te curas ahora. ¿Cómo? Interpretando esto de otra manera, fijaos qué fácil. La curación no puede estar nunca en manos de lo externo, es siempre cómo yo interpreto el mundo, cómo interpreto yo la vida. La palabra es sufrimiento. ¿Sufrís? ¿Sufrís? A veces. No, hombre, no. No vamos bien ya no vamos bien. No, hombre, no, sufrir no hay que sufrir. Ni nos vamos a morir todos. Yo tengo 2 hijas, no sufro por ellas. Yo las acompaño, hago lo que puedo, que hay que ir al médico, 1000 veces al médico, pero sin sufrirla. Si yo sufro por ellas, si yo sufro mucho por ellas, ¿las voy a salvar de algo? Si yo sufro por ellas, ¿las salvo de algo? ¿No? Me enfermo yo y cómo las programo a ellas, que es muy importante esto, cómo programo a mis hijas, que ellas copian, que tienen que sufrir por todos y por todo. Y entonces creamos hijos sufridores. ¿Hay alguien que no se vaya a morir aquí? Pues la clave es esta, mientras no llega, oye, podemos vivir de otra manera, aceptando el mundo, comprendiendo que cada uno hace lo que sabe y lo que puede. Entonces, ya sé que me estoy yendo, pero esto es la curación. La curación es empezar a vivir sin sufrir. Entonces, de lo que estáis sufriendo, vamos mal. Nos han enseñado que amar, si no sufres, no amas. No es verdad. El amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es enfermedad. ¿Sabéis lo que hacemos? Vamos a dormir sufriendo por este, por el otro. Te levantas por las mañanas en el borde de la cama y empiezas a sufrir por el otro. ¡Locura! Te vas sufriendo y te levantas sufriendo. ¿Hasta cuándo? Hay otra manera de vivir y eso no quiere decir que no quieras, al contrario, quieres tanto que acompañas a tus hijos, a tu familia, los acompañas, pero no los sufres. ¿Fácil o difícil esto, de empezar a no sufrir? Fácil, fácil. No, fácil. ¿Tú sabes lo que es levantarte por las mañanas y hacer tu vida como sepas y como puedas, sin sufrir por la gente? ¡Uf! ¡Wow! Tú eliges sufrir, muy bien. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué elijo sufrir? Porque creo que si no sufro, me han dicho que no amo, que no soy bueno, que no soy suficiente, que no me van a querer. Siempre son creencias. Siempre son las creencias las que nos enferman. ¿Ok? Venid mañana a la charla, que es muy interesante la de mañana. No, de 7 a 9. Aquí en Valencia, a 2 calles. El domingo es un taller. Valencia está a 2 calles. A mí me han dicho, yo soy de Barcelona, me han dicho, Valencia está a 2 calles.
Mañana hago una charla gratuita donde vemos todas las enfermedades y las creencias que las mantienen. Y el domingo hago un taller que vale 80 euros y ese sí que hay que pagarlo. Es todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero es un antes y un después en cómo vives tu vida. Lo vemos todo allí. ¿Vale? Ok, espera, que estoy dejando para el final lo de las nueces. ¿Has visto que estoy dejándolo? Pero ¿sabes por qué? Perdona, vamos a acabar aquí. Lo que has pillado, lo que te ha venido a la mente, ¿es duro? Ahora no. ¿Tú tienes ahora alergia a las nueces? Sí. ¿Intolerancia? Sí. Entonces no va a ser, ¿eh? ¿No? Bueno, dímelo, tiene que ser algo suficientemente duro. Ahora no, con la edad que tenías, cuando tú tenías 6 o 7 años, Te lo voy a decir. cuando tú tenías 6 o 7 años, ¿fue duro para ti? Sí. Entonces sí, ¿veis esto? Sí. Ella esta es la niña de los 6 o 7 años, no ahora, la adulta. Bien, entonces, ¿qué pasó allí? Pues mira, estábamos jugando, estaba arriba del nogal, uno de tantos, y tiraba nueces a los niños de abajo con comida. Y llegó un momento que me las guardaba y los tiraba a determinada gente de niños. Y uno de ellos, Antonio, se enfadó conmigo. Ah, bien. Y entonces me dijo algo que yo no sabía, pero que la gente sí sabía. Y era que nos íbamos del pueblo, íbamos a emigrar. ¿Vale? Yo siempre he sido muy de mi pueblo y entonces ya se había ido gente, sabía lo que era y yo no me quería ir. Vale. ¿Vale? Entonces, eso fue lo que... ¿Te dolió? ¿Te fue duro? Sí. Bien, esto podría ser. O sea, tú, y al final emigras, Sí. y te desarraigas, o sea, emigras a otro lugar. Sí, pero no dejo de ir a mi pueblo. Bueno, pero ¿lo vives mal eso? ¿Lo vives mal? La separación podría ser si es suficientemente duro. Sé adaptarme, pero... Ok, aquello fíjate que todavía está en tu mente eso. Si yo hoy en día lo pienso y no hubiera salido jamás de mi pueblo. Bueno, ahora me gusta. Está activo el conflicto, ¿ves? Ahora me gusta más, está activo. Pero también entiendo la posibilidad... Sí, pero eso es mental, fíjate, ya te entiendo. Pero tú tienes 6 años, y van y te desarraigan de lo íntimo, y tú no querías, y lo sufres, ¿sí? Bien, en el nogal. Entonces, ¿qué graba tu inconsciente? ¿Qué graba el inconsciente? Nogal, drama, conflicto, ¿ok? ¿Lo veis esto? Cada vez, ahí lo grabo, cada vez que estoy delante de las nueces, se acuerda del conflicto de separación. Muy bien. Tu cuerpo, o sea, va a favor tuyo, te está ayudando, diciendo, ojo, que las nueces son peligrosas porque lo viviste muy mal. No es verdad. ¿Cómo te llamas? Majo. Majo. ¿Es verdad que las nueces son peligrosas? Tan buenísimo. Toma conciencia de esto, o sea, no son peligrosas las nueces. Te estaban avisando. O sea, ¿qué te propongo ahora? Fijaos, si fuera esta historia, que es muy fácil que sea, no para una mujer, sino para una niña de 6 años, ¿entendéis la idea? Es el drama de su vida, hostia, me apartan, es un drama, me apartan del lugar de mi familia, ¿ok? Entonces, ¿qué te propongo hasta ahora, hoy? La curación es ahora. O te curas o no te curas, da igual, pero si te curas es ahora. Que ahora, cuando te pongas delante de las nueces, agradezcas las nueces. Que comprendas que el vínculo que tenía con la historia, que lo agradezcas la presencia y comas y veas que no pasa nada. O sea, que agradezcas la presencia, ¿entiendes? Ahora hay todavía una historia inconsciente de que las nueces, nogal, las nueces, el drama, ¿lo veis? Tomo conciencia, me acepto y comprendo que mamá, porque hay un resentimiento ahí, mamá o papá, alguien tuvo que salir, la familia tuvo que salir, y el resentimiento es también con el clan, con la familia. ¿Por qué no me lo dijeran ellos, que lo supiera el pueblo? Ok, lo que fuera, ¿entiendes? Para tu inconsciente, las nueces eran un cierto peligro, ¿ok? Ya no. Vale. Ahora te agradeces la presencia de las nueces, le dices, gracias que hasta ahora me estabais avisando, pero ya no es necesario. Ya sé que no estoy en peligro, ya sé que estoy donde tengo que estar, en la ciudad que tengo que estar, y en paz. Y comprendo que mamá o papá o quien fuera que dio la orden de que tenían que irse, tuvieron que irse, ¿ok? ¿Comprendes esta historia? Incluso visualizar esa bronca de ese momento de otra manera. Exactamente. Con alegría y con risas. Y que comprender que esa bronca, ¿la bronca con quién fue? Con Antonio. Bien, pues con Antonio. Antonio va a ser el tema, ¿eh? El tema va a ser Antonio. Comprender que Antonio también hizo allí lo que supo y lo que pudo, en aquellas circunstancias, con aquella edad, con toda su historia, ¿entendéis? Entonces yo te propongo que comprendas esto, entonces tú te das cuenta que ahora ya conscientemente las nueces no son peligrosas. Al contrario, agradecer que hasta ahora me estaban avisando.
El gatito hasta ese momento estaba avisando constantemente del cierto peligro. ¿Ok? ¿Lo veis? Muy bien. Muy bien, ya tenemos una, Luego me lo dices, me envías, oye, como nueces como una loca. Cuando salga. Vale. Pero con esta conciencia, Sí. Con agradecimiento. Gracias, nueces, hasta ahora me estabais avisando, Una mujer que no puede tener hijos, que se somete a inseminación artificial y tal, y tiene niños, Sí. y cuando pasan cosa de un año o dos, se dan cuenta de que tiene intolerancia al gluten porque no crece, está débil, Entonces, primera cosa, ¿por qué? Es interesante, ella una de las cosas que tiene es, tiene todavía es bastante rencor a la suegra. No, ahí el gluten es otra historia. Vale. Y bueno, el tema es que el niño, máximo siendo pequeño, sin conciencia, ¿cómo puede Ok, ¿qué edad tiene el niño? de hace 3 años. La historia, por tanto, no es del niño. Un bebé cuando nace no vive conflictos. Es la mamá la que vive un conflicto. Si así la leche era mamá, es alimento físico, emocional, es la mamá. El gluten es papá, la autoridad, la familia, que tiene que ver con un conflicto con me siento separado de la familia, me siento separado del padre. Normalmente es el padre, Ahí cuando hay el padre le meto caña al padre, porque siempre son las mamás pobrecitas, es más el padre. Entonces la pregunta sería, ¿qué tal esta mujer con su papá? ¿Qué tal? ¿Bien, mal o regular? Sí, la mamá del bebé con su padre o con la familia. Pero lo importante, fijaos que sí tiene que haber algo, pero lo importante es cómo vive ella a su padre. El otro día, hace un mes, se han curado 2, una de intolerancia al gluten y otra su hijo, trabajando la mamá solamente, cambiando la mamá la percepción del padre. El padre tampoco es culpable, pero yo vivo el padre que es violento, autoritario, lo que fuera, pero papá hace lo que sabe y lo que puede con su historia. Si un papá es violento, ¿por qué es violento? Porque en su infancia vivió violencia, y no lo estoy disculpando, el que pega a la cárcel, o sea, el que viola a la cárcel, tal. Pero siempre hay un para qué detrás, siempre hay una causa. Por tanto, yo te comprendo, pero me respeto y hago mi vida, y no sufro el maltrato el otro, la desvalorización o lo que fuera. Entonces, pero la curación, me puedo ir a Honolulu, pero me puedo llevar a papá en la mente, es igual, te vas a Honolulu, pero el conflicto con papá está activo. Entonces, no es papá, es cómo percibo a papá. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajo aquí es ella. No, tiene que ir mamá, el niño no. El niño somatiza los conflictos emocionales, la historia emocional, todavía un vínculo muy grande. 9 meses es un solo ser. Cuando se pare sigue siendo todavía un solo ser, dependiendo de la autonomía del niño ya emocionalmente, pues será a los 6, 7, 8 años la historia suya. Pero a esa edad es una historia de la mamá. O sea, quien tiene que cambiar es mamá, quien tiene que cambiar la percepción de su padre es la mamá. Puede. Sí, puedes. Y yo tengo la experiencia de que sí. ¿Ok? ¿Esto funciona o no funciona? Pero yo tengo la experiencia de que sí. En todos casos no. O sea, hay que hacer un trabajo. La mamá tiene que cambiar. Es decir, fijaos, la curación es, esta chica, esta mujer, ha visto ahora el tema con la nuez. Si yo sigo teniendo el resentimiento que me separaron de la familia, esto y lo otro, ¿me voy a curar? No. Porque vivimos el mismo estado emocional, el mismo conflicto. ¿Cuándo me voy a curar? Cuando la persona cambia. Es decir, en las sesiones mías, ¿cuándo se cura la gente? Pues entra María y sale otra María. Si sale la misma María con el mismo Antonio, con los mismos miedos, los mismos juicios, los mismos resentimientos, no se cura. Porque el cuerpo es el efecto, es la consecuencia de mis estados emocionales, de mis guerras. La enfermedad es un estado de guerra, la salud es un estado de paz. ¿Pero qué decimos? Bueno, yo estaré en paz cuando aquel me quiera, cuando el otro me respete, cuando mi marido no sé qué, y eso es nunca. Ponemos nuestra paz en manos de los demás, que eso es una locura. Fijaos, lo bonito de esto es que la curación siempre depende de uno. La curación en el nivel que sea, no quiere decir que tengamos que curarnos de todo. Yo mismo puedo morirme de un cáncer, claro, yo me voy a morir también. Pero sabiendo lo que sé, pues a lo mejor lo vivo de otra manera, y las situaciones las vivo de otra manera, y las sufro menos, clave, es la clave esta,
lo sufro menos mamá, sufro menos a papá, sufro menos a los hermanos, sufro menos en el trabajo, lo sufro menos y por tanto me enfermo menos. Pero no quiere decir que mañana pille algo, le explico, porque yo viviré una situación estresante y no sabré cómo gestionarla. ¿Ok? ¿Lo veis esto? Entonces, repito, la clave es la mamá ahí, ¿eh? Muy bien, la incoherencia, sí. Bien, pues bien, lo pones fácil. Vamos a hablar de la salud. ¿Cómo lo harías entonces? ¿Cuál es la salud? Pienso, siento y hago. Y hacemos pienso una cosa, siento y hago otra. No, no. Tú piensas y actúas conforme sientes en un conflicto. Te ayudas a una persona porque te compadeces de ella o de un animal. Sí, pero fíjate en la clave. Tú puedes vamos a ponerlo más fácil. Puedes ayudar. Vamos a ponerlo más fácil. Porque compadecer también tiene un síntoma ahí de una visión un poco de sufrimiento, ¿no? Es igual. No, ya lo sé que no, vale, pero bueno, pues ayudas, colaboras, haces lo que quieres que tienes que hacer. Te quedes en paz, exactamente. Cuando haces algo, te quedas en paz. La clave es que tú puedes gestionar tu vida y no tienes por qué enfermarte. La clave es, cuando pasas la línea roja del sufrimiento, entra una enfermedad. Es mucho más fácil enfermar. Por tanto, se trata de no sufrir. Porque suframos, no nos van a querer más, que siempre lo hacemos por esa historia. Siempre, ¿y por qué, como decía antes, por qué sufro una determinada situación y otros no la sufren? Por mis creencias, por mis patrones, por lo que me han dicho que debo ser, que debo pensar, que debo decir, que esto es bueno, que es correcto, que es incorrecto. Por tanto, yo siempre digo que no hay que ser bueno, hay que ser coherente. Pienso, siento y hago. ¿Y cómo hago? Como sé cómo puedo. ¿Cómo acabo la charla? Como sé cómo puedo, no me culpo. Si me culpo ya entro en el sufrimiento. ¿Cómo hago las cosas? Como sé cómo puedo. No las hago bien, las hago como sé cómo puedo. Esta es la clave, o sea, no tenemos que hacer las cosas bien. Hay siempre un tema de desvalorización, de que si no hago no valgo, no me van a querer. Esta es la clave de todo. Entonces, a salir de aquí, ¿vais a sufrir? No. ¿Hay que sufrir por algo? No. ¿O por alguien? No, hay que ayudar o colaborar, sí, ok. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Sufrís todavía? Este ratito ya no, ¿no? Calentitos. Una explicación un poco, porque por ejemplo niños intolerantes a la lactosa después se cura. ¿Con qué son qué? Intolerantes a la lactosa. Buena pregunta. Después se cura, pero no en mi caso, mis 3 hijos intolerantes a la lactosa, después se cura. Muy bien, muy buena pregunta, ¿ves? Como las intolerancias o las alergias, algunas van y desaparecen luego, ¿sí o no? Desaparecen. ¿Por qué? Porque el conflicto, y con el tiempo, con los años, ya se ha disuelto, ya está superado, ya no ha sido tan duro, he podido solucionarlo, ya no estoy en el drama y desaparece. La intolerancia pasa lo mismo. Ya no tengo ese rechazo, ese conflicto, y lo veo de otra manera, acepto mamá o papá o lo que fuera, y lo vives de otra manera. Pero fijaos, es porque tus hijos han cambiado. ¿Y la intolerancia eran los 3 o los 4? No, yo me parece la intolerancia de pequeño, de bebé. Entonces la historia era tuya con tu madre. Claro, claro, es la historia tuya con tu madre. Pero tú sanaste algo con tu madre. Puede ser. Tú sanaste algo con tu madre, sí, para que los hijos ya no estén allí. Porque ellos entonces sanaron. Ok. ¿Qué más? La gente que tiene, pues, cuando viene la floración, la alergia al polen, eso, ¿qué puede ser? Bueno, por eso, claro. Sí. Cada vez, si yo he vivido un drama, un conflicto, bueno, tengo un montón de casos aquí, podéis enseñar alguna. O sea, la curación, ¿cuál sería? ¿No? Veo el conflicto, ahora vamos ahí, veo el conflicto, o sea, siempre está en el anteplano normalmente. Cada vez que repito la situación delante del alérgeno, el cuerpo recuerda la situación, ¿lo entendéis? ¿No? Entonces la curación es la toma de conciencia, como estamos haciendo aquí, la toma de conciencia, hostia, ahora entiendo por qué yo soy alérgico a la nuez, ahora entiendo por qué yo soy alérgico al polen o lo que fuera, y lo vivo de otra manera. Lo vivo de otra manera, esa es la clave, ¿eh? Entonces, ¿me decías, perdona? Sí.
Bien, porque es mucho, ¿por qué? Lo que repito lo mismo, ¿por qué es tan fácil que haya alérgicos a las gramíneas? Porque gramíneas hay por todos lados. He vivido un drama en el bosque, en el jardín de al lado, algo muy dramático, y cada vez que estoy en las gramíneas el cuerpo recuerda el drama. ¿Lo veis esto? Porque es más difícil que haya alérgicos al avestruz. Bueno, porque vivir un conflicto dramático donde haya avestruz es más difícil. En las poblaciones donde hay, seguro que sí que hay alérgicos al avestruz. ¿Lo veis la idea? Entonces siempre, ¿por qué hay tanta gente alérgica al polvo? Porque hay mucho. Polvo por todos lados. ¿Eh? Yo una vez leí un tema sobre las gramíneas, Sí. de los cipreses, que ahora, eso antes estaba en el cementerio, la planta esa, y ahora la tenemos ahí al lado. De ciprés. Por ejemplo, lo típico en un tema de ¿hay alguien alérgico al ciprés aquí? Sí, yo Va, que lo arreglamos. al ciprés y al césped. Si es que ya no tenéis alergias, o lo habéis visto muy claro o no queréis sacar el caso. No, yo cuando viene la primavera, como ha dicho el chico este. Bien, pues la primavera, pero yo tengo que saber a qué, ¿eh? O sea, a veces me dicen, me ha hecho las pruebas y soy alérgico a esto, a esto, a esto. No, No me he hecho nada. no, entonces la idea es que tenemos que saber a qué somos alérgicos, ¿no? Lo único que sé que mi marido corta el césped, yo paso por ahí como el olivo. Bien, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo lo del césped? Hará 15 años. 15 años, bien, 18, bien, cuando me cambié de casa. pues ya está. Me fui al campo a vivir. ¿Y tú te querías ir? Yo, ¿sabes qué? Que Eso es no, ¿eh? Eso no es sí, eso es no. Eso es tengo que ir. yo vivía en Torrente y me fui a 9 kilómetros. Y para mí me supuso Un calvario, un calvario. no calvario, sino que yo había vivido siempre en mi casa. Yo Sí, me casé, sí. empecé a vivir arriba de mis padres. Ok. Entonces yo eso, el chalet se hizo de broma. Bueno, de broma en el sentido de broma. Se va haciendo, pum, pum, y resulta que te tienes que irte. ¿Bien? ¿Y te querías irte de fuera de tus padres? No me lo creo. Ah, bien. Entonces, cada vez que vas a esa casa nueva y tu marido corta el césped amorosamente y así se te remueve porque estás fuera de papá, tu inconsciente te graba césped, separación de papá. Me costó irme, salir de mi casa, porque yo había nacido en esa casa. Claro, cariño, sí, ya te entiendo. Ok. Pero ¿lo veis? ¿Lo veis la solución que da el cuerpo? Su inconsciente graba. Cuando voy a la casa nueva con el jardín precioso, sufro. Grabo césped, gramíneas, lo que fuera, drama. ¿Cómo lo curamos esto? ¿Lo curamos ahora? ¿Todavía estás en esa casa con jardín o no? Bien. Bueno, ¿te vas a ir mañana? ¿Te vas a ir a otro lugar o no? Bueno. ¿Vamos a vivirlo de otra manera? Entonces, ¿qué te propongo ahora? ¿Qué le voy a proponer ahora? Va, que ya lo sabéis, ahora lo peláis rápido. ¿Qué le voy a proponer ahora? ¿Qué? ¿Qué corte el césped? Igual si quieres no, pero agradece el césped, agradece la presencia del césped. Para tu inconsciente, pisar aquello es, ay, no estoy con mamá, no estoy con papá. Y estás en el resentimiento todavía activo, por eso está la alergia activa, por eso la alergia no se ha olvidado, no sé qué me pregunto, por eso no se ha olvidado la alergia, porque está activo el conflicto, crees que por esa casa tú te separaste de papá o de mamá, no es verdad, lo viviste mal, ¿ok? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Oh, claro, ok, ya no están ellos, ya no están. Ok, es igual, pues ¿qué haces ahora? Agradeces la presencia del césped, el césped no tiene nada contra ti, y agradece también, que ahí está el intríngulis, que tu suegra o tu suegro te hiciera la casa para que te fueras allí y tal y cual. O sea, acepta la historia, más que agradecer, acepta esta historia, porque no tienes que estar en alerta, ¿me entiendes? Tu inconsciente está alerta por el césped es la separación. Se empezó a hacer como Ok. una caseta, por ahí de la caseta, bueno, más grande. Más grande, mucho más grande para no ir nunca, no la acabes nunca. Y ya me tuve que quedar. Ok, pero ¿entendéis la idea? Entonces, ¿quién se va a curar? Tú. ¿Cuándo? Cuando hoy. ¿Tienes marido todavía? ¿Sí? Le das un abrazo a tu marido, le dices, gracias por cortar tantos césped y voy a tocarlo con conciencia.
Al marido si quieres no lo toques, pero el césped sí. ¿Vale? Con esta conciencia, agradeciéndole que el césped te estaba avisando hasta ahora de que había algo de sufrimiento en tu vida con respecto a la separación y a los padres. No es verdad. Hasta ahora te avisaba el césped, ojo, situación de separación, violenta, conflicto, ¿eh? ¿Lo veis? Muy bien, estás emocionado porque lo has visto, o sea que bien, bien, ¿eh? No, nunca hubieras pensado, claro, para eso estoy yo, si no, ¿para qué sirvo? ¿Qué más me preguntaban? Esto es otra historia ya, es un conflicto de territorio ya. Es otra historia. Esto mañana en la charla lo hablamos. Aquí estamos con alergias, ¿vale? Mañana si vienes a la charla lo hablamos. ¿Algún tema más de alergias? Aquí tengo un montón de alergias, el pescado, sensibilidad química. Dime. Es que he leído lo del polvo cajas. Polvo cajas. Vamos con el polvo, que es muy... Hay mucha gente alérgica al polvo, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Ácaros? Bien, si yo tengo alergia al polvo, esto es un caso para yo acordarme, tengo un montón, pero... si yo tengo alergia al polvo, he vivido un drama delante de polvo, ¿ok? Este caso concretamente es una mujer que vamos a buscarla, hacemos la línea del tiempo, desde cuándo, y justo desde ese tiempo que empieza la alergia, ella se separa de su marido, hay un divorcio, ¿vale? Pero el conflicto no era ese, claro, imaginaos, ella, la alergia era, el drama de su vida era que se separaba de él y dejaba a sus hijos con él. Entonces, fijaos, una mamá dejando a los niños con ellos, o sea, el drama, llorando la mujer, haciendo cajas, montando cajas, polvo por todos lados para cambiar de casa. ¿Veis esto? Ese fue el drama de su vida. Entonces, cada vez que yo vivo un drama, por eso hay tanta gente con alergia al polvo. Cada vez que vivo un drama con polvo, el inconsciente lo graba y cada vez que estoy delante del polvo, te está dando un aviso, ¿ok? Entonces, ¿hay alguien con alergia al polvo aquí? Por ejemplo, otro tema con el polvo también importante. Y con lo del tema de la sensibilidad química, aquellas personas que no pueden estar oliendo lejías y productos químicos, toda esta historia. Muchas veces, tiene que ver, hay que ver la historia de cada uno, tiene que ver, por ejemplo, el polvo. Yo te preguntaría, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el polvo? Yo desde el 2003, cuando me fui de casa. Y este año, el año pasado, que me cambié otra vez de casa y me he ido de mi pueblo al Saler, me dio una crisis la más fuerte que he tenido desde que me detectaron Bien, vamos a ver eso del polvo, pero en general esto y lo de los productos de limpieza, ¿conoces a alguien con sensibilidad química y tal cual? ¿Quién limpia mucho en casa? La lejía, el amoníaco, todos esos productos, la colonia, etcétera. Toda esta historia es una mamá, pobres mamás, no son culpables de nada, pero es lo que les han programado, lo mismo, ¿ok? Entonces, obliga a limpiar, que no haya polvo, que limpia con lejía, que tal y cual, pum, 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 pum. Y entonces, cuando yo estoy delante del polvo, estoy en el resentimiento contra mamá. Cuando estoy en la lejía, estoy en el resentimiento con la lejía. He curado muchas de sensibilidad química también, con muchas veces tiene que ver con esa historia. Esto es general, pero muchas veces tiene que ver con esta historia, por eso lo explico. ¿Te cuadra con el polvo? Yo soy del libro porque es que cuando he visto polvo en cajas, he pensado en las dos mudanzas, en siempre el trauma ese de que mi madre es una obsesionada por la limpieza. Ya está, ya lo tenemos. Y yo soy todo lo contrario. Muy bien, pero el conflicto es el mismo. O sea, el conflicto es el mismo, soy... Muy bien. No sales si no está limpio, no sales si hay polvo, no sé, pum. Y entonces tu inconsciente está toda la historia con el polvo es sufrimiento. Pero eso no parece tan dramático, ¿no? Sí, eso sí que lo es. Sí que lo es. Porque claro, la historia no empieza ahora, empiezas cuando tienes 8 años, 10 años, que mamá me obliga, 15 años y tal y cual y cual. Entonces, ¿tú ahora tienes intolerancia, o sea, alergia al polvo? ¿Ahora mismo puedes tener algún brote? Bueno, mejor dicho, ¿tendrás algún brote a partir de ahora? Espero que no. Entonces, ¿cómo lo arreglaríamos ahora? Fijaos qué le propongo ahora. ¿Entendéis? ¿Conocéis a alguien que tiene alergia al polvo? ¿Cómo lo arreglaríamos ahora? O sea, llegar a casa ahora y esperar a que haya polvo y agradecer el polvo y ver que el polvo no es broma, ¿eh? Esperar que haya un cacho polvo, ¿eh? Y ver que el polvo no es peligroso, o sea, aceptar el polvo.
aceptar la lejía, aceptar el olor de lejía, porque hay un resentimiento contra mamá. Mamá hace lo que sabe y lo que puede. Mamá no es ni buena ni mala, ni yo, ni papá, ni el abuelo, ni la bisabuela. Todos repetimos patrones, creencias. La creencia de que tiene que estar limpio todo, solo es una creencia que me hace sufrir. Entonces, ¿tienen que estar las cosas limpias? No. Sí, pero si no lo están... Sí, pero si no lo están no pasa nada. ¿Hay que ducharse? Sí, pero si no me ducho un día no pasa nada. ¿Vale? ¿No? ¿Entendéis la idea? ¿Entendéis la idea? Algo parecido también, alguna historia parecida con las ondas. Pero eso no sería una alergia, para mí. Dime. Bien, ¿y en qué verduras está? Vamos. No, claro, fíjate. Es un tema que está en casi todas las verduras, dices. Bien, ¿qué pasa con las verduras? La clave es siempre buscar esto, La clave es siempre, ¿desde cuándo? ¿Lo estáis entendiendo? ¿A qué es fácil? O sea, yo tengo un brote por primera vez aquí, pero el conflicto está antes, ¿vale? Entonces, si yo tengo una historia con las verduras, que reacciono a tal edad, la pregunta es ¿qué pasa con las verduras? Vamos a lo fácil. Pobres mamás. ¿Quién me obliga a comer verduras? Por ejemplo, hay que buscar, puede ser el papá también, o sea. Entonces, ¿qué pasa en su casa, en su historia, cuando empieza la historia, No con 20 años, con 5, con 10, con 15, cuando empieza ella a sentir eso con las verduras, ¿qué pasa con el comer verduras? Que el cuerpo reacciona como solución, ¿entiendes? Me obligaban por esto, me obligaban por lo otro, lo que fuera, y yo lo vivo mal, ¿vale? ¿Qué más? ¿Vamos de tiempo? ¿Bien? Venga, 10 minutitos. ¿Explico? Dime. Yo tengo una dermatitis peribucal. Sí. Mi hermano también. Y lo tenemos de manera constante, en el mismo sitio, desde los 12 años. Muy bien. Ahora mismo tiene 15. Desde los 12 los dos. Bien. Y ahora hemos visto que es piel, ¿verdad? Pero es de manera constante. Bien, bien, ¿no? Es igual, te repito, puede estar en Honolulu y tener un conflicto con mi hermana, con mi tío, con mi abuelo. Entonces, la clave, ¿cómo te llamas? Aurora. La clave es a los 12 años, ¿vale? A los 12 empezáis, ¿los dos a la vez? O sea, no quiero decir, yo empecé con 12 años, sí. Y él ahora a los 12, a sus 12. Ah, no, vale. Tú empezaste a tus 12 y él es más pequeño que tú, vale. Claro, esto es una terapia express, hay que coger, sentarse y hacerlo, pero si te puedo ayudar lo hago, Entonces, si es un tema de piel y esta zona, a tus 12 años, vamos a centrarnos en tus 12 años, porque tu historia es una y la de tu hermano es otra. ¿Qué conflicto? ¿Está papá, está mamá? ¿Cuántos sois en el clan, en la familia? Y tu hermano, los 4, ¿vale? A tus 12 años, ¿cuál es el conflicto? No tiene que por qué ser mamá, es lo emocionalmente cercano. Y eso es papá, mamá, el abuelo, la abuela, el hermano, los primos, los sobrinos, el noviete. ¿Cambio de escuela? No, es un tema de piel. Por tanto, la pregunta es, ¿qué conflicto emocional vives antes de los 12, antes de que te aparezca el síntoma? Cuando aparezca el síntoma ya estoy en el conflicto, hace un ratito, ¿vale? Entonces, ¿qué vives antes de los 12, 11, 10? Oh. Pero de contacto, mira. Para que te aparezca aquí de contacto. ¿Cómo? Ay, por ahí voy, por cositas de estas. Me obligan a besar a papá, me obligan a besar a mamá, me obligan a querer aquí o lo que fuera. Mira, hace un mes y pico se ha curado una en otra ciudad, ya os he dicho que estoy en 6 o 7 ciudades, con psoriasis, con 20 y pico de años, en 2 sesiones. Vimos el conflicto, ¿cuál era el conflicto? ¿Cuál era el conflicto?
que a su papá, que los papás se divorciaron, ella presenció que en el divorcio el papá había sido infiel, ¿vale?, antes del divorcio, y después del divorcio la mamá todavía obligaba a la chica a ir a abrazar a papá, a ver a papá una vez a la semana o cuando le tocara, y ella vive el estrés y el conflicto de estar en contacto con alguien con quien le había hecho emocionalmente mucho daño. Entonces le dije, ponte en coherencia. Si tú vives que papá te hace estar con él, lo sufres, es un tema de contacto, sobre todo la psoriasis tiene que ver mucho con el padre también. Entonces le dije, ponte en coherencia, ¿cuánto quieres ver a tu padre? En vez de cada día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 3 meses, papá no es culpable, papá hizo lo que supo y lo que pudo que en aquella relación, y mamá igual, nada es casual, todo tiene un para qué, ¿eh? Si alguien se divorcia, algo hay también en la pareja, o sea, no hay culpables, ¿entendéis esto? Entonces, pero ella se obligaba a estar en contacto con quien lo vivía mal. ¿Qué hizo? ¿Cambiar al padre? No. ¿Qué hizo? Cambiar la visión del padre, porque esto es importante. No se trata, ahora me voy a alejar de mi padre, en vez de verlo una vez cada semana, voy a ver cada 3 meses, pero tengo el mismo resentimiento, el conflicto está activo, tú tienes el conflicto activo con tu padre. Entonces, tomó conciencia, comprendió. Yo trabajo mucho con el perdón, porque al final lo que cura es el perdón. Olvidaos. El perdón te da paz. No el perdón que nos han enseñado de ser bueno, que hay que ser bueno y perdonar a la gente, no. El perdón es que comprendes al otro. Comprendes que cada uno hace lo que sabe y lo que puede en su vida, por tanto no lo juzgas. Cuando hice ese trabajo con ella, luego ella va a ver a papá cuando lo siente, ya no vive el conflicto, se ha curado. Y ha hecho de todo para poder curarse, y se ha curado en 2 sesiones. Yo siempre hago una, tomo conciencia del conflicto, vamos a buscar la causa, y luego 30 días después hago otra, no hago más, para ver, porque tienes 30 días para vivirte diferente, para experimentarte con aquella persona o con aquella, lo que fuera, de otra manera, y es cuando la persona se puede curar, ¿vale? ¿Se curan todos? No. Entra María, tiene que salir otra María. Siempre y cuando yo también haya hecho mi trabajo, ya he localizado el conflicto y estemos de acuerdo, etcétera, etcétera. Esto no es esoterismo, ni magia, ni nada. Esto es una lógica muy biológica, como estáis viendo aquí con las alergias, ¿ok? Entonces, ¿tú todavía estás en eso? ¿Y tu hermano? ¿Tú estás en esto, en el brote de...? Bien, entonces, de esto que te he explicado, ¿qué te resuena? A tus 12 años, no ahora. ¿Tú qué edad tienes ahora? Bien, entonces, a tus 12 años, ¿cuál era el conflicto de acercarte? De alguna manera yo corté emocionalmente con mi padre alrededor de bien, esa época. Pues podría ser. Podría ser, no te lo puedo asegurar hasta que no lo veamos bien visto, pero si fuera eso, vamos a suponer que lo fuera. Pero mi hermano, por ejemplo, no ha cortado emocionalmente con mi padre de la misma manera que yo lo he hecho. No sabes cómo está él emocionalmente con tu padre, y si es el padre, o si es la mamá, o es quien fuera, no lo sé. Por eso es importante hablar de uno, porque tú sí sabes cómo sientes y cómo resientes a quien fuera, pero hablar por tu hermano, a ver cuál es su historia, podría ser muy parecida, ¿cómo está con su padre él? Porque él tiene dependencia emocional. Bueno, es lo mismo, también es lo mismo, es no quiero estar o quiero estar. Es un tema de piel, de contacto, ¿ves esto? Si es dependencia es un exceso también. Si hay dependencia, ¿hay sufrimiento? Sí. ¿Y si hay una separación muy bestia porque no lo soporto, hay sufrimiento? Sí. ¿Quién tiene que cambiar, ellos o nosotros? ¿Fácil o difícil? Fácil. Lo difícil es estar en paz en el mundo cuando aquel cambie, cuando el otro cambie, cuando aquel me mire, cuando aquel me respete, cuando aquel no hable mal de mí, cuando aquel me valore, cuando mi mujer me abrace. Eso es nunca. Tendremos 99 años y eso no pasará nunca. Por eso es fácil, ¿lo veis? Si fuera esa historia, ¿de qué se trataría ahora? Tú has dicho que yo corté con papá, bien, no quiere decir que vayas a ver a papá, pero sí te tienes que comprenderlo. ¿Comprendes a tu padre? Si fuera esto, ahora me enfoco ahí porque esto es una terapia express, pero si fuera esta historia, ¿no qué? Está el conflicto activo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues podría ser esto. Tiene que estar activo para que esté la patología. ¿Lo veis esto?
Lo mismo, es un tema de contacto. Hay que buscar desde cuándo. Tú hoy te estiras en el césped y te revuelcas ahí. Pues, eso es un tema de separación también. Una pregunta. Romper con una relación tóxica no es más rápido. Una persona a la que no quieres ver, simplemente rompes el lazo, cortas el... Sí, 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 pero eso no cura. Está bien que si tú estás en una relación que no quieres vivir, no estés, pero te llevas la relación a Australia, en la mente, lo que me hace, lo que no me dice, que no me respeta, que no me valora, no, ¿me entendéis la idea? Claro, entonces está bien, la curación es comprender siempre, comprender que hacen lo que saben y lo que pueden. ¿Hay alguien ahí fuera que podría hacer diferente a cómo hace, a cómo dice, a cómo piensa? Esta es la pregunta de examen ya, total. ¿Hay alguien ahí fuera que pueda hacer algo diferente a lo que hace, a lo que dice y a lo que piensa? No. Hacen como saben y como pueden, con sus miedos, con sus carencias, con su estado emocional, con su historia. Hacen como saben y como pueden. Pero yo creo que tendrían que hacer diferente y eso es lo que me enferma a mí. Nunca me enferma lo que dijeron, ni lo que sucedió, ni lo que pasó, ni cómo lo estoy experimentando yo. Si yo tengo rabia, ira, odio, el odio y la rabia y la ira no la lanzo a nadie, la experimento en mí y eso es lo que me enferma. Pero tiene que haber alguna manera de canalizar esa rabia que sentimos. Sí, de eso se trata. Para eso hacemos el árbol, para eso vemos qué patrones se están repitiendo. Hostia, comprendo por qué mamá hace como hace, por qué papá hace como hace. Te entras en la comprensión, no los juzgas, pero haces tu vida, que eso sería coherencia. Yo los entiendo, sí, los entiendo, los quiero, pero soy incapaz de limpiarme a mí misma del odio ese que siento de aquellos bueno. Entonces, de alguna manera tengo que expresar. Bien, y lo experimentas y lo expresas y lo sacas y te comprendes y te lo aceptas. Pero como de una forma física o verbal. No. Fijaos, esto es más fácil. Además, luego eso es lo que programamos. Si yo programo que tengo rabia, ira contra el abuelo, contra la abuela, lo programo a mis hijos y mis hijas van a repetir el mismo pensamiento, las mismas creencias, los mismos juicios, los mismos ataques y las mismas enfermedades. Por eso repetimos las enfermedades, no por genética, sino porque repito los mismos miedos, los programamos los mismos miedos. Al final se trata de que cuando yo comprendo al otro, fijaos, es más fácil, cuando comprendo al otro, ya no estoy ahí, lo traspaso, lo trasciendo, lo comprendo, ya no estoy en esa historia. Y eso es lo que luego me da paz. Entonces, si yo todavía no estoy en paz, primero te puedes cabrear, pegar con los cojines, decirle de todo, pero eso no te cura, eso te desahoga. La curación es, comprendo que no pudieron hacer de otra manera, no supieron. Y entonces cuando lo comprendo, yo, eso es lo que me da paz, eso es lo que me sana. Porque ya no quiero, ya no estoy interpretando que tendrían que haber hecho de otra manera. Ni el que hizo esto, ni el que hizo lo otro. Porque decimos, bueno, esto sí que lo acepto, pero aquello no, es imperdonable. Bueno, pues eso imperdonable es lo que me está enfermando. Eso que yo etiqueto como imperdonable es lo que me está enfermando. ¿Hay algo ahí fuera que no sea perdonable? Esta es la pregunta de examen también. ¿Hay algo ahí fuera que no sea perdonable? Muy bien, aprobados todos. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Ya podemos acabar. ¿A quién? Bueno, Hitler es otro tema, pero si era como era, todos tenemos nuestro Hitler. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más o lo dejamos? Perdona, me he levantado ella primero y luego ti. Sí, lo mismo, exactamente. Vamos a buscar el mismo tipo de conflictos. ¿Y en la humedad? En la humedad, te hemos hablado de la humedad, que ya la has solucionado, ¿no? Mira, tengo otro caso de la humedad. ¿No estabas tú antes en la humedad? Ok, ahora me viene otro en la mente, una mujer que no puede con la humedad, Mirad la lógica. Vamos a hacer la sesión y resulta que esto fue en una charla también, ahí en la charla. Digo, bien, ¿desde cuándo? Vamos a buscarle en el tiempo, desde tal fecha. Bien, ¿qué drama vives un poco antes con el tema del agua, de la humedad? Y pues vino a la primera. Hostia, el drama de mi vida, o uno de los dramas de mi vida. ¿Y cuál fue?
que esta mujer estaba en la piscina bañándose en agua y con dos niños, y bueno, y una piscina pública y tal, ¿no? De repente, uno de los niños desaparece. No desaparece un momento, un ratito, hostia, y el marido, oye, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Qué graba su inconsciente? ¿Qué graba su inconsciente? Humedad, agua, peligro, drama, no lo encuentro, ¿lo veis esto? No lo encuentro. Al ratazo largo lo encontró, pero ¿qué grabó su inconsciente? Humedad, peligro. Cada vez que esta mujer se ponía en la ducha, se ponía en un lugar de humedad, el cuerpo reaccionaba. Como solución, ¿entendéis esto? El cuerpo te avisa, ojo, estás en un lugar peligroso. No es verdad. Entonces tomó conciencia y empezó a vivir de otra manera, agradeciendo la humedad, el agua, agradeciendo que hasta ahora te avisaba, pero ya no es necesario, ya no ha habido peligro, no hay peligro, encontró al niño, os lo he dicho, ¿no? Encontró al niño, etcétera. ¿Vale? Entonces tienes que buscar un drama con la humedad. También te sirve un ejemplo más, con la humedad, ¿me explico? ¿Qué más? Conflictos biológicos de separación, yo he visto otras charlas, que no recuerdo más, sí. Pueden provocar cáncer. ¿Qué diferencia hay entre una cosa u otra? Buena pregunta. Claro, pues el drama, algo excesivamente dramático. Un drama es el drama, un dramón. Por eso encontrar el conflicto del cáncer, entre comillas, es fácil, salir es mucho más difícil, porque el drama es muy bestia, pero es el grado de drama. ¿Y la exposición a...? Todo esto lo hablamos mañana, si queréis venir allí en... Aparte del tema emocional, que yo creo que es muy importante, pero hay otros factores que pueden hacer que seas más susceptible al tema emocional. O sea, que el tema emocional desencadene antes un problema. Sí, yo seré emocionalmente más sensible a una situación o a otra, siempre dependiendo de mis creencias, de mis patrones, de lo que me han dicho que es correcto o incorrecto. Pero la enfermedad puede ocurrir antes ante la misma emoción si además estás acumulándote alimentos carcinógenos. No, bueno. Para mí, nosotros en la alimentación no entramos. Para mí, que comas equilibradamente está fantástico, maravilloso, que es lo que tenemos que hacer, comer lo más equilibradamente posible. Pero yo tengo gente que es vegana o que es vegetariana y tiene un cáncer. Por tanto, no es la historia, están pillados a un drama o un conflicto. Para mí es el drama, cómo gestiono el conflicto. Cuando yo, dependiendo de cómo vivo el drama, doy una orden inconsciente a mi cerebro, pongo en hiperactividad un órgano de mi cuerpo, y ese es el que probablemente enferma. Eso lo vemos mañana si queréis venir. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.